Bienvenidos a nuestro canal amigos traders. En esta oportunidad les queremos compartir cómo influye el hombre más rico del mundo en las acciones de Wall Street, y cómo te puedes ver beneficiado de esto. Es que comencemos. Elon Musk, cofundador de PayPal, es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. En enero de 2021 su fortuna se estima en $187.000 millones, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos. En enero del mismo año, Elon Musk fue nombrado como la primera persona más rica del mundo por la revista Forbes. El principal fabricante de automóviles eléctricos del mundo invirtió $1.5 mil millones en Bitcoin y señaló su intención de comenzar a aceptar la criptomoneda como forma de pago. Esperamos comenzar a aceptar Bitcoin como una forma de pago para nuestros productos en un futuro próximo, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada, dijo en una presentación. Los grandes inversores especulan que Bitcoin obtendrá una mayor aceptación y sacudirá el mundo financiero, tal vez cumpliendo el papel del oro como cobertura contra la inflación. Pareciera que Elon Musk no solo mueve Tesla, sino todo lo que menciona referente a acciones, se dispara el precio en la bolsa de valores. 7 de enero Musk dijo use Signal, haciendo referencia a una aplicación de chat, y envió acciones de la biotecnología Signal Advance Inc. hacia el cielo. 26 de enero Musk impulsó la manía de GameStop Corp. Con una palabra, GameStop. Las acciones de ese día cerraron con un alza del 92%. 8 de febrero Musk dijo que compró $1.5 mil millones en Bitcoin y podría aceptarlo como pago, lanzando la criptomoneda a nuevos máximos históricos. 10 de febrero Musk compró Dogecoin para su hijo. Y la criptomoneda ha subido un 1,500%. Al parecer todo lo que dice Elon Musk en las redes sociales tiene un impacto positivo en las acciones de Wall Street y esto le ha dado más fuerza al Bitcoin, alcanzó una serie de récords en 2021, solo 3 años después de que su precio colapsara, eliminando más de 2/3 de su valor. Si bien los detractores han dicho durante mucho tiempo que Bitcoin colapsará inevitablemente nuevamente, muchos han tenido que revisar recientemente su forma de pensar. Tesla finalizó 2020 con más de $19.000 mil millones en efectivo disponibles, después de haber recaudado $12.000 millones en ventas de acciones, aprovechando un aumento del 678% en el precio de sus acciones el año pasado. Parte de la demanda de esas acciones provino de inversores pasivos que se vieron obligados a comprar, después de que Tesla se agregara al S&P 500 en diciembre. Musk está poniendo el dinero de Tesla donde está su boca, dijeron críticos. Eso es obviamente mucho más impactante a largo plazo, dijo sobre la compra de Bitcoin por parte de Tesla. Una empresa que invierte ese nivel de dinero, se suma mucho a la validación de la misma como un activo invertible, ya que según especuladores el precio podría llegar a valer de $140.000 a $200.000 como lo afirman los gemelos que inicialmente conocidos por demandar a Mark Zuckerberg por robar su idea de Facebook Inc. Han sido partidarios y poseedores de Bitcoin desde hace mucho tiempo. Los gemelos Winklevoss todavía están interesados en ofrecer un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. Fueron los primeros en solicitar dicho ETF en los Estados Unidos. Hace años, pero fueron rechazados por la SEC en 2017 debido a la inmadurez del mercado de cifrado y la falta de supervisión regulatoria. Todavía creemos en este producto, todavía estamos comprometidos con este producto, dijo Cameron Winklevoss. Los hermanos han estado entre los pronosticadores más optimistas sobre el precio de Bitcoin, diciendo que alcanzará los $500.000 en 10 años. Jeff Bezos es el fundador y director ejecutivo de la empresa de venta online Amazon. Se considera que es uno de los hombres más ricos del mundo peleándose el título con Elon Musk. Jeff Bezos su fortuna estimada $192.000 millones. Si lo haces bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal. La gente bosteza, dijo Bezos en un comunicado. Ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor. Cuando observas nuestros resultados financieros, lo que realmente estás viendo son los resultados acumulativos, a largo plazo de la invención. Ahora mismo veo a Amazon en su momento más inventivo.
Bezos fundó la empresa que revolucionaría el comercio electrónico en su garaje de Seattle en 1994 como librero en línea, y unos 30 años después, los negocios de Amazon se extienden al software, la transmisión por secuencias y los comestibles. En febrero de 2020 prometió $10.000 millones, casi el 10% de su patrimonio neto en ese momento, para combatir el cambio climático a través de una iniciativa llamada Bezos Earth Fund. Bezos también es propietario del Washington Post y de la empresa aeroespacial Blue Origin. Al parecer, las energías renovables es algo que tienen en común estos dos magnates multimillonarios, y son los referentes de inversión hoy en día. Estos son recursos naturales, capaces de renovarse ilimitadamente. La principal razón para invertir en ello es el medio ambiental, que trata de una energía limpia y que no emite gases de efecto invernadero. También la empresa de Apple apunta a producción de autos eléctricos para el año 2024, para producir un vehículo de pasajeros, que podría incluir su propia tecnología en baterías. El esfuerzo automotriz del fabricante del iPhone, conocido como Proyecto Titán, se ha desarrollado de manera desigual desde 2014, cuando la empresa comenzó a diseñar su propio vehículo desde cero. También uno de los empresarios más extraordinarios de todos los tiempos, Bill Gates, que dice, el secreto del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Gracias a que su revolucionariamente lo llevó a cambiar el mundo en dos oportunidades, primero ayudó a marcar el comienzo de la revolución del ordenador personal. Ahora está abordando los difíciles retos de la salud mundial y la educación pública. Se le calificó como el ser humano más magnánimo de la Tierra por haber donado $28.000 millones para la lucha contra enfermedades como la polio o la malaria. En su blog, Bill Gates se muestra preocupado por la contaminación del agua. Por eso crea un mecanismo que consiste en extraer el agua de las aguas residuales a través de un proceso de secado. A continuación, los desperdicios secos se queman para generar vapor, y este es el que produce la energía eléctrica, que alimenta la máquina y su funcionamiento, y hasta puede proveer electricidad para la comunidad. Mientras el vapor de agua extraída durante el proceso de secado pasa por un sistema de limpieza, filtra y se limpia para que sea segura para beber. Con esto, el visionario Bill Gates apunta a invertir en agua a futuro. Como lo hizo el hombre más rico de China, Choung Sansan, que invirtió en agua cuando fundó la compañía de bebidas y agua embotellada más grande de China, desplazando al fundador de Alibaba, Jack Ma, como la persona más rica del gigante asiático. Si les gustó este vídeo, dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Esto ha sido todo, amigo trader. Tus comentarios son importantes para nosotros, déjanos tu comentario aquí abajo. Nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta luego.